Después de las vacaciones de verano, el regreso a clases puede ser complicado. De hecho, hay quienes comparan este periodo con la famosa cuesta de enero, ya que los gastos en ocasiones exceden los ingresos de la familia. Pero además de lo económico y más allá de la levantada temprano, el uniforme, los útiles, ¿cómo podemos trazarnos la meta de que este año escolar sea exitoso para alumnos, maestros y padres de familia? Quédate hoy en Diálogos, porque te diremos todo para este regreso a clases. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa Diálogos de Familia. Y bueno, como ya viste, el día de hoy vamos a hablar del regreso a clases. Nos estamos haciendo preguntas como, por ejemplo, ¿para qué sirve la escuela? ¿Cuáles son los útiles que nuestros niños necesitan? ¿Por qué se gasta tanto en útiles y uniformes? ¿Y de qué sirven? Todas estas preguntas y muchas más que seguramente van a surgir en el transcurso de este programa mientras tú nos estés escuchando, bueno, pues las vamos a responder con los especialistas que tenemos el día de hoy. Recuerda que todas nuestras líneas de comunicación ya están abiertas para ti. Comunícate con nosotros y cuéntanos tú cómo estás viviendo este regreso a clases. Por ahí dicen que acaban las vacaciones de los niños y empiezan las vacaciones de los papás. ¿Tú qué opinas? Dicen que las vacaciones, el verano es difícil para algunos papás porque tienen a los niños en casa. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos a ti cómo te ha pasado este verano, cómo te la has pasado y cómo se la pasaron tus hijos ahora que están en este regreso a clases. ¿Ya compraste los útiles? ¿Ya compraste la mochila? ¿Estás en ese proceso? Cuéntanos, queremos escucharte. Y bueno, acompáñame a ver el siguiente sondeo de regresando a clases. Vamos a ver qué nos dijeron. Pues más que nada para tener un futuro y tener un buen empleo. Bueno, obviamente la escuela sirve para tener primero conocimientos, después para desenvolverse los chicos y también, bueno, obviamente para tener más adelante en un futuro, pues obviamente la educación, independientemente a lo que se quieran dedicar los chicos, pero sí es importante que los chicos vayan a la escuela porque como yo les digo a mis hijos, ¿no? Hasta para tener un puesto de tacos necesitas saber restar, sumar, multiplicar para poder desempeñar un negocio o un empleo al que tú te vayas a dedicar en el futuro. Pues precisamente para eso, ¿no? Para que nos brinden una educación tanto sexual como académica, de que pues nos brindan apoyo, que nos brinde apoyo el gobierno, vamos, con más empleos, más instituciones, como ahorita los de prepa que se quedaron fuera, los de la universidad quedaron fuera, que por eso hay mucha diserción en las escuelas, ¿no? Vamos. Pues para formarte una carrera, ¿no? Bueno, eso es lo que yo busco en mi hijo que ahorita va en la prepa. Pues sí sirve porque si uno platica con ellos, les puede dar ahora sí que los beneficios que tiene estudiar y las consecuencias de que desaprovechen los estudios. Pues yo les digo a ellos que es su única obligación y que es lo único que en sí uno les puede dar los estudios, porque si ellos teniendo la gente estudios no tiene una carrera o no encuentra un buen empleo, si no estudian pues no van a tener nada, ya el trabajo está muy difícil, muy mal pagado. Qué importante esta pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve la escuela? Es una pregunta que, como ustedes ya vieron, hicimos en este sondeo y bueno, las respuestas fueron variadas y creo que es una pregunta que nos gustaría aclararnos a todos. Bueno, ¿para qué realmente sirve la escuela? ¿Qué tan importante es saber nosotros como papás para qué sirve y si eso puede evitar la deserción de nuestros hijos? Vamos a verlo un poquito más adelante. Pero bueno, le voy a dar la bienvenida a nuestros especialistas del día de hoy. Tenemos con nosotros a Marisabel Miranda Barragán. Ella es maestra en Educación Superior y directora general del Grupo LOGA y presidenta de la red Apoyo a las Escuelas SC. Marisabel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenida, me da muchísimo gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Actualmente se habla de que la educación tiene que desarrollar competencias. O sea, ¿qué es esto que le llaman competencias? ¿Para qué sirven? ¿Cómo son estas competencias que se llaman las competencias para la vida? Bueno, primero que nada, en este sentido de las competencias para la vida hay que hablar de todo el constructo que tiene que ver con ello. Es decir, tenemos que desarrollar en la escuela maestros capaces de desarrollar competencias para el aprendizaje permanente, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos un problema en la actualidad en que todo lo absoluto lo queremos hacer relativo y lo relativo lo queremos absolutizar. Ese es un principio que tendría que ser base y sin embargo se está modificando, ¿no? Es decir, por ejemplo, con un ejemplo muy claro, los valores.
Los valores están ahí, pero dicen que hay una pérdida de valores, sin embargo no hay como tal una pérdida de valores. El problema es que cuando queremos somos honestos y cuando no, no lo somos. Entonces la escuela te tiene que dar las posibilidades para desarrollar estas competencias del aprendizaje permanente para que en todo momento, cuando estés en una situación compleja, puedas desarrollar este tipo de competencias. Es decir, por ejemplo, tienes que trabajar el manejo de situaciones de conflicto, ¿no? En la calle, vas en la calle ya continuamente porque alguien te chocó o alguien te dijo alguna cosa, inmediatamente eres violento, ¿no? Al reaccionar. Entonces, estas posibilidades de las competencias no tiene tanto que ver con que desarrolles solamente aprendizajes como puede ser español, matemáticas, sino tiene que ver con muchas otras cosas más. Tiene que ver con prepararte para la vida y reaccionar favorablemente para la vida. Entonces, yo creo que una de las cosas que están sucediendo en México a razón de esto es que los chicos y los jóvenes, así como algunos maestros, que están dentro de las aulas, y lo tengo que decir, lamentablemente, no están desarrollando las suficientes competencias para que los niños se involucren en la necesidad de querer aprender algo nuevo. Entonces queremos partir de situaciones como tan elementales como es la ortografía, claro, y ni siquiera esa la podemos como evadir, vamos, ¿no? Queremos hablar de cuestiones tan elementales como son las mecanizaciones, ¿no? Y decir que hay que sumar, restar, multiplicar, pero nunca saber para qué. Claro. ¿No? Entonces, ser competente y hablar de competencias es saber para qué utilizo yo los aprendizajes que tengo para después, en la vida, saber resolver las situaciones que se me presentan. Pues muchísimas gracias. Y qué interesante porque sí nos abre un panorama mucho más amplio de lo que tal vez la escuela nos puede ofrecer. Claro. Y lo que sería interesante saber es, bueno, ¿solo entran a clases los alumnos o los papás? ¿Cómo estás, Lilia Nieto, psicoterapeuta? Hola, Cristi, ¿qué tal? Bienvenida. Contenta de estar acá con ustedes. Pues yo creo que es una experiencia mutua, es una experiencia compartida. Entran, por supuesto, los niños a clases, pero los papás entramos con ellos. Y tenemos una posibilidad extraordinaria de sintonizar tiempos, de compartir proyectos, de acompañar procesos de formación que son complejos. Y sobre todo, yo creo que es algo en lo que hay que ir mediando, que es entre la educación formal, la educación informal, la que estamos dando en el día a día en casa, y la otra que tiene que ver con la asistencia a clases también. Oye, pero yo creo que son complementarias. Sí, ¿cómo podrías explicarnos a los papás que también entramos a clases? Bueno, yo creo que en la medida en que precisamente se sintonizan esos tiempos, ¿no? Al principio hablabas de si el verano representaba una carga especial para los papás. Yo creo que de alguna manera los papás asumimos ese tiempo en el verano en el que tenemos que hacer un proceso, un esfuerzo por estar subjetivizando. Subjetivizando quiere decir, yo creo que está muy ligado a las competencias educativas, pero las competencias educativas no solamente son una cuestión formal del aula. Esas competencias tienen que ver con la sensibilización. A veces pensamos que los niños aprenden que el bosque es verde porque el bosque está al alcance de todos, pero eso no es cierto. Si nosotros no nos acercamos, no tenemos la sensibilidad para poder transmitir, para poder decir, para poder acercar al niño a esos conocimientos, es difícil que después los niños tengan esa parte estimulada, digamos, donde reciban de manera extraordinaria, con gusto, el aprendizaje que se brinda en las aulas. O sea que entonces los papás también tendríamos que participar. ¿Estarías tú por definitivamente supuesto. Parada en esa postura? Sí, por supuesto. O sea, los papás también. Pero bueno, un poco me sigue llamando la atención la pregunta, o sea, ¿entramos a clases? No. Es que ¿no? Fíjate que desde ahí viene la situación mínima de un docente. Lo mínimo que tiene que hacer un docente es asistir a clases. Eso es lo mínimo que tiene que hacer, ¿no? ¿Y cuántos maestros faltan a clases? ¿No? Claro. O llegan tardísimo, ¿no? Pero también de esa misma manera, ¿de qué manera realmente se participa? O sea, yo puedo decir que soy padre de familia y llevo a mis hijos a la escuela y me doy cuenta un poquito de cómo es la entrada y cómo es la salida, y ya con eso digo que ya participé. Claro. Por Dios, o sea, oye, no pudiera ser, ¿no? O sea, vamos a seguir presentando a nuestros invitados, a ver qué opinan ellos de esto, que tienes razón. Ofelia Contreras, doctora en Pedagogía, coordinadora de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior de la UNAM. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Entramos a la escuela también los papás? Un poco en ¿Sí? Sí entramos a la escuela los papás. Sí, a mí me parece que hay varias cosas importantes que habría que retomar. Si entramos desde el concepto de competencia que marcaste como inicio en la pregunta, valdría la pena recordar que para ser competente hay que conocer primero. Es decir, no puedes ser competente si no tienes conocimiento. Y en este sentido, recuperar la idea que educar es formar.
Entonces, ¿qué competencias tendríamos que tener nosotros como padres? Ahí viene la parte importante de qué conocimiento se requiere para ser padre. Por ejemplo, en relación con la escuela. ¿Cómo es que los padres entramos a la escuela? Bueno, hay algo muy importante que tiene que ver con la formación de los chicos. Por ejemplo, la responsabilidad. Por ejemplo, la autorregulación. Es decir, ellos tienen que saber cuáles son sus tareas. Cuando son pequeñitos uno les ayuda y se sienta con ellos toda la tarde a supervisarlos, pero poco a poco tienen que ir ganando control hasta que ellos se hagan responsables. Muy probable que en primer año, segundo año te digan, se me olvidó apuntar la tarea, no sé qué me dejaron, pero en sexto año ya no sería nada deseable. Claro. Ellos tienen que ir autorregulándose y ahí tu papá tienes que ir transfiriendo el control. Tienes que irlos enseñando a que se conviertan en responsables, a que tengan su propio proyecto de vida y en este sentido le encuentren un sentido a la escuela. Claro. ¿Para qué me sirve a Tendríamos mí que la empezar escuela? con la pregunta, ¿no? Una vez más, o sea, ¿para qué sirve la ¿Para escuela? qué sirve la Ahorita escuela? nos las respondes, nada más voy a presentar a Noreli Domínguez Acosta. Ella es coordinadora general de Educación y Divulgación de la Procuraduría Federal del Consumidor. Noreli, qué gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias, muy buenos días. Y Oye, en definitiva, los padres entramos a la escuela, al menos en el aspecto económico, ¿no? Representa una temporada de alto consumo, Ay, sí. en donde sí nos toca a la Procuraduría orientar a todos los consumidores, facilitar la información. Sí, no ver sé si artículos entramos a la escuela, escolares. pero por lo menos participamos para Muy que ellos fuerte. entren con todo esto que significa lo de lo económico. En Oye, definitiva. justamente tengo aquí un dato sobre ustedes. Ustedes están llevando a cabo ferias del regreso a clases. Sí, ¿Qué son efectivamente. estas ferias del regreso a clases? Desde 1985 la Procuraduría organiza estas ferias a nivel nacional que lo que busca es apoyar la economía familiar. Para nosotros este regreso a clases implica una temporada de alto consumo. Entonces lo que hacemos es juntar a un número de proveedores en una localidad en específico, asegurarnos primero que los productos que están ofreciendo, lápices, cuadernos, tijeras, reglas, mochilas, uniformes, cumplan primero con las normas oficiales, cumplan con la calidad requerida. Qué Eso es lo importante primero. eso de la calidad. Es muy importante la calidad. Muchas veces solamente tomamos decisiones con el precio. Sin embargo, entonces el cuaderno ya no tuvo las hojas completas, el lápiz se está rompiendo constantemente. Claro, eso puede astillar a los niños. Las tijeras que no cumplen con una norma que norma. hable exactamente qué tan redonda debe de ser la punta, puede causar accidentes. Entonces, lo primero es asegurarnos que lo que está ahí, que se está ofreciendo a los consumidores, cumpla con este sentido de calidad. Y lo segundo, pues a precios competitivos, buscar que se ofrezcan descuentos hacia los padres de familia. Y bueno, también tenemos ahora un espacio lúdico para pequeños consumidores. Por primera vez vamos a trabajar con pequeños consumidores para enseñarles a leer las etiquetas. Eso es algo muy bien. importante. Entonces Oye, ahí participamos. Muy bien, pues bueno, vamos a estar viendo las fechas de estas ferias y un poco más nos vas platicando más adelante. Claro. Bienvenida, Noreli. Y bueno, también le quiero dar la bienvenida a Miguel Ángel. Él es profesor del Colegio de Pedagogía de la UNAM, es consultor en temas de tecnología por el SUAYET. ¿Lo dije bien? Sí, Ahí. Sistema Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo Gracias. estás? Muy bien, contento. Bienvenido. Sí, ya Oye, listo para mil entrar a gracias que clases. vas a estar ahí respondiendo a todo lo que Con nos mucho dicen a gusto. través de las redes sociales. Claro que sí. Que bueno, como ya sabes, es muy importante para nosotros aquí en Diálogos. Bienvenido también Gracias. aquí. Y también le doy la bienvenida a nuestro queridísimo Oscar Virués. ¿Cómo estás, Oscarito? Muy bien, Cristi, me da mucho gusto saludarte, saludar a las especialistas, al público que nos acompaña aquí en el estudio y desde luego a todas las personas que diariamente se conectan a través de las redes sociales. Quiero comentarles la dirección o pasarles la dirección para ver el programa totalmente en vivo a través de internet. Es www.11tvmexico.live.tv/internacional para que nos puedan llevar a donde quieran. Además, recordarles que el programa lo pueden ver también en su repetición a través de YouTube. Si se meten a la página de 11 TV México, entonces pueden encontrar en video en demanda. Y qué importante, Miguel Ángel, es que en estas competencias para la vida, la tecnología tiene que ir de la mano con la educación, desde luego. Sí, desde que surgió la educación, las primeras tecnologías del cuerpo, el lápiz, la pluma, la escritura, y ahora las tecnologías de la mente, que tienen que ver con cuestiones como las tecnologías de la conversación, las redes sociales, etcétera. Tenemos un nuevo tipo de competencias que adquirir y los padres debemos estar presentes en el desarrollo de nuevas competencias para nuestros chicos, sin duda. Así es, porque además una forma de saber lo que están haciendo todos los días es cómo comparten a través de las redes. Así es. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos de inmediato porque hay mucha más información. Tengo 3 hijos, el más grande tiene 18,
La que sigue tiene 15, 14 y el chiquito que tiene 8 años. Pues vamos por semanas comprando las cosas para que no sea a la mera hora comprar todo. Pues los uniformes los compramos cercanos a la escuela, porque regularmente, o sea, como los hacen distintos, tenemos que comprarlos con los proveedores que hacen los uniformes. Y pues los útiles venimos a veces a comprarlos hasta acá, o ahora sí mi mamá tiene una papelería, entonces también luego voy con ella y le doy todas mis listas. A veces le pago todo, a veces no, le pago por partes. Ajá. ¿Cuáles son? Bueno, cuando el dinero no alcanza, pues sí, en algunas ocasiones empeñamos algo, o como le comentaba, o sea, acudo a mi mamá porque ella me presta los útiles y ya le voy pagando ahí. Pues de repente podría ser juntarme con alguna de mis cuñadas, como ahorita me dice, me traes unas libretas, entonces ya podemos comprar un paquete grande y ya una parte es para ella y una parte es para mí. Entonces pues sería eso, ¿no? Juntarse con alguien de la familia o así para comprar todos en mayoreo y poderlos repartir. El sitio web de Habilidades Digitales para Todos es un sitio muy interesante creado por la Secretaría de Educación Pública, no solo para profesores de educación básica, sino para alumnos también. En este sitio encontrarás recursos electrónicos para estudiar temas desde preescolar hasta secundaria, e incluso para el sistema de telesecundaria. De hecho, hay una sección con programas de radio dedicados a estudiantes de estos niveles. Pero todavía hay más, pues encontrarás blogs y foros de discusión en los cuales podrás compartir tus experiencias con profesores de diversos estados. Y generalmente toda esta información, la verdad es que papás y mamás no la conocemos la mayoría de las veces. Oye, pero hay otro punto muy interesante y es que todos los niños y las niñas tienen derecho a utilizar la tecnología, como nos venías diciendo en el bloque anterior. Independientemente de tu capacidad o la capacidad económica de tus papás, pues en la escuela debiera haber equipos para que todos tuvieran esta facilidad. Sin embargo, no siempre es así. Así es. El tema es que la disparidad que hay en nuestra sociedad hace que muchas personas no tengan acceso a las mejores tecnologías. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, las tecnologías se han ido abaratando y un teléfono celular muy sencillo ya permite el acceso a cierta información. Entonces me parece que es un derecho de todos los mexicanos, y en general yo diría de todos los seres humanos, a las mejores tecnologías, porque esas tecnologías lo que han cambiado son nuestros modelos cognitivos, la manera en la que comprendemos. Ya los especialistas dentro de un rato lo comentarán, pero me parece que dentro de las competencias que todos los niños tienen derecho a desarrollar, ahora que se inicia un nuevo ciclo escolar, es un momento importante para pensarlo, es el que pueda uno buscar información, discriminar información y a partir de la información construir nuevos conocimientos, desarrollar nuevas habilidades intelectuales. Hay claras evidencias de que las nuevas tecnologías están cambiando la manera en la que conocemos, la manera en la que leemos. Ahora le cuesta mucho trabajo a los profesores lograr que los niños se concentren dentro del salón de clase, porque muchos dicen se distraen con los dispositivos, porque muchos de los profesores ni siquiera conocen los dispositivos, no conocen cuál es su utilidad, ni conocen cuáles son las ventajas que pueden obtenerse para que el niño aprenda matemáticas, para que el niño aprenda a leer. Hoy los niños escriben más que antes porque los niños utilizan mucho los mensajes cortos. Y si utilizáramos los mensajes cortos en clase, imagínate que un niño te escriba mensajes cortos a ti como maestro explicándote algunas cosas que ha leído. Hay muchas formas importantes de utilizar la tecnología y la verdad es que muchos de los maestros y de los padres de familia la desconocemos. Pero también tiene mucho que ver, Miguel Ángel, sí, con que no en todas las escuelas tienen acceso a esas, ¿no? Nosotros sabíamos en la investigación que inclusive hay escuelas donde las computadoras no las están usando, ¿no? Hay temas que te asombrarían. Yo he pasado por escuelas donde tú ves que la dueña del laboratorio de cómputo es la señora de la limpieza porque tiene la llave y no permite que los maestros y los niños entren al salón porque las van a descomponer o porque van a ensuciar el laboratorio. Eso es ridículo. El país hace un esfuerzo brutal por contar con tecnologías. Hay en casi la mayoría de las escuelas públicas, cuando de las zonas urbanas. Esa es una orden que ella recibe. Claro, y eso habla de la falta de comprensión de que debemos tener los adultos, los maestros, los directivos, los supervisores, de que esta tecnología se ponga al alcance de los niños. Y no importa si se descompone, porque si se descompone un niño aprendiendo
estamos haciendo algo muy importante, le estamos poniendo en contacto con la tecnología. Y hace un rato, algunas de las especialistas se referían a que si no tenemos contacto con la realidad, ya sea con la playa, con el bosque, y en este caso con un dispositivo tecnológico, jamás lo vamos a poder aprender a usar. Claro. ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, en el caso de que algunos profesores o maestras no saben utilizar todo este equipo y a veces lo tienen arrumbado en un salón por miedo a que se descomponga, que se eche a perder y tal? Pero tú como mamá o como papá puedes acercarte a la escuela y recomendarles, oigan, bueno, pues, no sé, yo me propongo tal vez para darle, no una clase a la maestra, pero a lo mejor para decir... Tal vez. Pues, pero que sí. Oye, bueno, los niños Ahora saben. bueno, ellos tienen que ser aprendesores hoy, ¿no? Yo creo que los profesores deben dejar esa posición de que ellos tenían antes todo el conocimiento y toda la responsabilidad del aprendizaje y deben desplazarlo un poco más hacia los estudiantes. No se pierde nada si el chico te enseña a manejar Facebook. Ni se pierde nada si el niño te enseña a utilizar Twitter o cualquier otra red social. Me parece que debemos de tener esta actitud de aprendesores y no de profesores y de aprender todos juntos, papás, maestros, estudiantes, en una comunidad en donde todos queremos aprender y ser mejores. Oigan, y la desigualdad que hay, digamos, a nivel de la educación, ¿tendrá que ver un poco con esto? O sea, que algunos niños sí tienen acceso a todo esto que tiene que ver con tecnología, algunos maestros también a cómo utilizarla y otros no. Pero yo creo que yo plantearía la desigualdad. Antes de irnos a la clase, yo iniciaba en mi participación en el programa con la importancia que tiene que ver la formación que tienes en casa, ¿no? Porque si nos vamos muchas veces a las tecnologías, también podemos ver la cara opuesta. Hay un abuso también de las tecnologías, cuando no hay un proceso todavía de sensibilización del niño, justamente con la realidad. Entonces yo creo que lo que estamos viendo, a lo que estamos asistiendo ahora, pues es a una crisis de los dispositivos clásicos, una crisis que tiene que ver con la crisis de la escuela, con la crisis de la iglesia, con la crisis de la familia. Entonces, si nos ubicamos en el punto de partida que es la familia, yo creo que no hay que perder de vista que el sentido de la escuela, el para qué la escuela, que parece una pregunta simple, pero me parece que es una pregunta muy importante, es el formar, el poder acercarse a la construcción de una respuesta, tiene que ver cómo empieza en clase. Entonces, también depende mucho de los contextos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, espacios en comunidades indígenas, rurales, donde efectivamente hay toda una tecnología y no hay un acceso a un circo, por ejemplo. Claro. Pero tenemos también en las zonas urbanas niños que tienen toda la tecnología en casa y que tampoco tienen el acercamiento a un zoológico o a un circo, ¿no? Entonces se desplazan solamente por la realidad virtual. Entonces yo creo que ahí hay un esquema muy simple de lo que quiere ser la educación, que no logra complejizarse, que sigue reformulando los planteamientos de antaño, que ya están muy rebasados, y también hay un desfase en las familias de lo que tiene que ver con el encuentro, con el vínculo, con la pertenencia, que es algo que siempre se tiene que estar trabajando en casa. Es que fíjate que ahorita que ustedes comentaban, bueno, que sí entran a la escuela los niños y también entramos a la escuela los papás, yo creo que a muchos papás de repente nos brincó en ese sentido. De repente dices, bueno, es que yo otra vez voy a tener que estudiar, tengo que estar al tanto de las tecnologías al mismo nivel que están mis hijos. ¿Cuáles son las cosas que yo tendría que hacer? Porque, miren, por ejemplo, se estima que el gasto promedio es de 3,400 pesos por hijo, ¿no? Para este regreso a clases. Entonces, esos 3,400 más o menos, que es lo que se estima que es el gasto que va a tener cada uno de estos padres por cada uno de estos hijos, pues si yo me tengo que poner a estudiar, ¿a qué trabajo para pagar eso? Son 3,500 pesos en promedio de artículos escolares y de útiles, mochilas y demás. Ni siquiera estamos tomando en cuenta colegiaturas e inscripciones. Fíjate, son 3,500 para colegios públicos, para colegios particulares el promedio es arriba de 4,500 pesos, es mucho más. Nosotros desde la Procuraduría estamos seguros que a través de las organizaciones de consumidores se pueden lograr algunos cambios. Por ejemplo, ¿a qué se tiene derecho cuando uno paga una inscripción? Bueno, pues la inscripción, la colegiatura y todo lo que se refiere a trámites para incorporación a la SEP, para reconocimientos oficiales, credenciales, sí son obligatorios, pero me deben de informar antes cuánto es y no me pueden modificar a la mitad del ciclo escolar este costo. Ese es un derecho que tienen todos los padres de familia.
esta colegiatura a que nos permite usar laboratorios, equipos de cómputo y demás. Si no se está usando el equipo y mi hijo me dice, nosotros recomendamos a los padres de familia que se organicen. Muchas veces a través de las peticiones organizadas de los padres de familia pueden llegar con la escuela, con la directora y a lo mejor una o dos pueden enseñar o pueden, ¿por qué no se está usando? ¿Cuál es el motivo? Lo que yo estoy pagando le da derecho a mi hijo a utilizar, claro, dependiendo de primaria alta, baja, el laboratorio, el equipo de cómputo, las canchas en caso de que la escuela la tenga. Ponerme yo al tanto de esta cuota que tú me estás exigiendo, ¿a qué me da derecho? ¿A qué le da derecho a mi hijo? Y si no se está dando, pues entonces pedirlo, ¿no? Como dices tú. Claro. Oye, en esto que nos dices también hay algo que es muy importante. 4,000 pesos más o menos, ¿no? Estás diciendo que es el promedio. Como sabemos que actualmente en México el problema económico es realmente fuerte, entonces muchos se acercan a todo esto que tiene que ver con la economía informal, digamos, ¿no? La venta informal de todo esto que tiene que ver con los útiles. A mí me gustaría, desde el punto de vista de la Profeco, ¿qué es lo que esto, a qué nos lleva? O sea, por ejemplo, los útiles que las mamás y los papás se encuentran en esta venta informal, que no tiene que ver, sí tiene la calidad que se necesita, sí les conviene, porque sabemos que muchos papás ahí se van. Y déjame también agregar que Banda Tapia nos dice, ¿está permitido por parte de la SEP que en las escuelas privadas nos vendan los cuadernos, los libros y la mochila? En la escuela que elegí así es, y en cierta forma sí le elegí sabiéndolo, me debo aguantar, pero en qué caso o cómo se pueden detectar estos abusos, a dónde se puede acudir, además de... Y nos hace otro comentario muy interesante, que qué opinamos acerca de la preprimaria o el pre-first, sobre todo en escuelas bilingües privadas, desde luego, que porque le decían que su hijo tiene un nivel bastante más avanzado y que en realidad no lo necesitaba, pero que la escuela que ella había elegido por fuerza tenía que tomar este pre-first, porque entonces el inglés, desde luego, pues le iba a facilitar bastante más. Pero nos dice, esto es así, debe ser, con todo lo Vamos a dividirlo. Yo creo que lo más importante es qué es competencia o qué se puede acercar la gente a la Procuraduría Federal del Consumidor. Acercarse es muy sencillo, teléfono del consumidor 5568-8722 y el 01800-468-8722, la da sin costo. Todo lo que se refiere a la parte comercial, los padres de familia están pagando por un servicio, tiene competencia de Profeco y por supuesto se puede atender. Por ejemplo, el caso del condicionamiento. Si bien nos pueden exigir un uniforme, cuando nos avisan en esta escuela se usa uniforme, lo que no nos pueden obligar es comprarlo con un proveedor determinado, no nos pueden obligar a comprar mochilas en un lugar determinado. O sea, hay ciertos requisitos, pero no nos pueden condicionar la compra. Eso es lo primero. Invito que se acerque a la institución también a través de la página de internet y procede una reclamación o una denuncia. Eso qué importante saberlo. Sí, es muy importante. La parte de la calidad educativa, los programas educativos no conoce la Procuraduría, conoce la Secretaría de Educación Pública y también se pueden acercar a la Secretaría cuando existe alguna inconsistencia en los programas o no se están cumpliendo con algunos objetivos del programa. Me quedo en la parte comercial, que es la parte que nos toca a nosotros. ¿Qué pasa en el comercio informal? La Procuraduría se acordarán de esta campaña de Papelito Habla. Es muy importante comprar en el comercio formal, no solamente por el tema de calidad, sino por algún tipo de cambio, de evolución, por algún tipo de, por ejemplo, una tijera que puede causar algún accidente, alguna mochila que no está bien y se rompe, ¿no? Para nosotros es muy importante acercar toda esta información. Tenemos la revista del consumidor del mes que salió justo con un estudio de calidad de artículos escolares, en donde comprar un quién es quién en los precios. Estábamos comentando que una falda, un uniforme escolar, si tomamos un precio mínimo y un máximo, encontramos una diferencia del 109%. Híjole, eso es altísimo. Es muchísimo. Pero ¿sabes qué? También hay otro punto que a mí me gustaría que retomáramos, que tiene que ver un poco también con lo que significa, por ejemplo, para los niños. Esta llamada que hizo esta mamá dice, bueno, es que en la escuela, así es, yo ya sabía cuando me inscribí ahí, yo ya sabía que ahí iban a vender los uniformes, que ahí iban a vender los útiles, etcétera. ¿Qué pasa también para un niño que de repente pues no llega con los mismos útiles que todos lo tienen, no llega con la misma mochila que todos sus compañeros tienen porque la mamá decidió comprar en otro lugar? Eso también es un punto a considerar, ¿no? Pareciera que el reto de este regreso a clases fuera para los muchachos, para los niños aprender a aprender y para los papás aprender a comprar. Aprender a comprar. Oye, bueno, pues creo que vamos ya a un corte, ¿no, mi Gaby? Vamos a una cápsula de reutilización y después vamos a un corte y en un momento regresamos a hablar de esto. Bueno, ¿qué pasa emocionalmente con los niños? Acompáñame a ver.
Alistar la mochila de regreso a clases representa un gasto significativo para los papás. Por eso, aquí te damos algunas ideas que te ayudarán a ahorrar y a saber cuidarlos para que te duren más. Primero revisa los útiles escolares del ciclo anterior, pues varios de ellos pueden estar en buenas condiciones. Por ejemplo, a los cuadernos que tengan hojas sin usar, se les retira el espiral. Las hojas limpias se juntan y se acomodan con las pastas que estén en mejor estado para formar un nuevo cuaderno. Puedes unir todo con una espiral que hayas retirado, o bien, para hacerlo más original, se puede coser pasando estambre de colores por todos los agujeros. Hay quienes, dependiendo del número de hojas que recolectan, pueden hacer más de un cuaderno. Otros útiles escolares que se pueden reutilizar son los lápices, colores y juegos de geometría. Para encontrar los mejores precios en útiles escolares, llama al teléfono del consumidor o visita el Quién es Quién en los precios en los sitios consumidor.gov.mx o profeco.gov.mx. Échale un vistazo a la lapicera y verifica cuáles se conservan en buen estado y que no tengan roturas que puedan astillar al niño. Haz lo mismo con las reglas y escuadras, que al igual que el compás, suelen conservarse por más de un ciclo si se usan adecuadamente. Muchas veces, enjuagar este tipo de útiles basta para darles nueva vida. Las gomas también pueden quedar como nuevas lavándolas con agua y jabón. Esto evitará que al usarlas manchen el papel. Un sacapuntas es indispensable en la lapicera. Hay que cuidarlo y utilizarlo solo para lápices de madera, con el fin de que no pierdan su filo de forma prematura. Hay que considerar que para los crayones hay sacapuntas especiales. En el caso de las tijeras, el cuidado es similar, pues las escolares deben usarse solamente en el corte de papel o cartoncillo. También hay que evitar su contacto con el agua para que no se oxiden. Los pegamentos son sensibles al clima. Tápalos perfectamente para evitar que se sequen. Una vez que hayas revisado los útiles y tengas listos los que aún sirven, puedes descontarlos de la lista que te piden para el nuevo ciclo. Así, reducirás los gastos. Si tienes 2 o más hijos, puedes optar por comprar al mayoreo. Además de ahorrar, evitarás hacer compras durante el ciclo escolar, sobre todo en el caso de gomas, lápices y plumas, ya que son útiles que los niños suelen perder constantemente. Ser creativo es lo único que necesitas para reutilizar y ahorrar. Si lo haces junto con tus hijos, será una actividad divertida y gratificante. Además, ellos aprenderán a valorar sus útiles y estarás formando mejores consumidores desde pequeños. Ahora sí, te vas a sacar un 10 en el regreso a clases. Por otro lado, si tu hijo terminó la primaria e ingresó a secundaria, la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, a través de la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico, pone a tu disposición el cuadernillo de primaria a secundaria, en donde te explicarán las materias que va a estudiar, el propósito de este nivel, así como las estrategias de estudio para hacer de este nuevo ciclo un periodo exitoso y de consolidación de planes de vida y desarrollo personal. Bueno, pues la verdad es que muchos papás tienen como muchas dudas. Aquí estuvimos discutiendo mientras estábamos ahorita en el corte sobre qué importante es también poner atención no solamente a lo académico, que ya lo habíamos dicho, pero también a otros elementos. Y habíamos dicho esto de, bueno, ¿qué pasa cuando yo elijo una escuela para mi hijo que tal vez no puedo pagar ese nivel, ¿no? Y que no puedo acceder a comprar las cosas tal vez básicas? ¿Esto sí les afecta emocionalmente, Lina, o no les afecta? Sí, yo creo que hay que estar conscientes que cuando nosotros nos adscribimos a un determinado círculo, digamos, a un determinado campo, se van a jugar muchas cosas que tienen que ver con valores simbólicos, digamos.
Entonces no podemos poner a un niño en una situación en la que de entrada no vamos a cumplir con esos requisitos que se están jugando ahí, porque lo colocaríamos en una situación de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que hay que buscar la escuela que es ad hoc, tanto al carácter como al acceso. Cuando decimos que los padres tienen que aprender a comprar, a lo mejor suena muy simple, pero me parece que es más bien como aprender justo a sintonizar, ¿no? Toda la serie de variables que se juegan cuando tú eliges una línea para cumplir un proyecto con el niño. ¿Qué tipo de educación? Por ejemplo, a lo mejor tendrás un alumno o un niño en edad de preparatoria, un joven, al que le venga muy bien acudir con uniforme. Pero quizá tengas otro carácter en el que digas, yo a este muchacho no lo adscribo a una escuela preparatoria donde tenga que usar uniforme porque eso contribuye a infantilizarlo. Y yo estoy trabajando con él ya un proyecto de autonomía. Pero, entonces yo creo que se juegan muchas cosas. Tiene también que ver con la toma de decisiones. Ajá. O sea, Toma de el papá decisiones. tiene que saber decidir en qué contexto yo voy a dejar que mi hijo se instruya o se forme integralmente. O sea, a veces minimizamos las cosas y creemos que simplemente con pagar el uniforme y pagar los útiles, con eso ya mi participación como padre de familia es suficiente, ¿no? Sí, y lamentablemente no puede ser así. O sea, hablar de formación de la educación es hablar de muchas otras cosas más. Es integrarte a las tareas escolares de tu hijo, es saber cómo está mi hijo, incluso saber cómo salió en la prueba enlace y no empezar a decir, es que se va a evidenciar. No, perdón, pero ¿quién conoce a Juanito Pérez? O sea, hay muchos Juanitos Pérez, ¿me explico? Entonces, hay que entrar de lleno a lo que la Secretaría de Educación Pública está proponiendo para entonces poder juzgar y determinar si esto que se está haciendo es correcto o es incorrecto. Estás hablando de 236,000 escuelas. Los únicos niveles a nivel internacional como sistemas educativos le llega a Estados Unidos y China, pero es por la cantidad de población. ¿No? O sea, no puedes hablar de un nivel o un comparativo con Finlandia porque no tiene nada que ver con la cantidad de escuelas. Entonces, tienes que partir como de muchas cosas para poder determinar hasta dónde mi participación como padre de familia es determinante para que mi hijo salga avante y pueda controlar sus emociones. A ver, pero pueda ¿qué resolver tan los realista es? conflictos. O sea, díganos un poquito más, como más bajados a la tierra. O sea, ¿qué cosas yo como papá, que no soy especialista en educación, tengo que poner atención para entonces hacer la mejor elección? O sea, tal vez de repente nos sentimos muy culpables los papás porque, bueno, nos equivocamos en todo, caray. Pero, o sea, ¿qué elementos básicos yo tendría que ubicar para saber que, bueno, estoy tomando la mejor decisión, más o menos? Yo creo que aquí es importante, mira, tomar decisiones no es sencillo y no te enseñan. Aunque la escuela debería de enseñarte, aparte de los papás. Es parte de las competencias. Parte importante de la escuela es que te den información para poder tomar decisiones acertadas. Claro. Y que te enseñen a valorarla y determinar cuál te funciona. En este sentido, los mismos padres tendríamos que tener claridad, por ejemplo, ¿qué es prioritario para mí? ¿Lo que va a aprender? Pues vámonos a los programas académicos. ¿Sí? Hagamos un análisis de si esos programas académicos me sirven. Hay personas que inscriben a sus niños en escuelas donde les enseñan 3 o 4 idiomas que ellos no hablan. Claro. Ahí hay un problema, porque yo le voy a poder ayudar en las tareas en el idioma que hablo, pero si va a llevar chino mandarín, difícilmente voy a poder ayudarle en nada. Sí, y me va a complejizar la relación. Chino, mandarín, ni francés y muchos ni inglés. Pero ese es un principio básico de las decisiones de consumo. ¿Cómo Lo primero lo que tomas? necesitas es informarte. Lo segundo que necesitas es comparar. Claro. Si Sí, tú claro. no tienes un parámetro, una Hay lista que de esto, para mí comparar. es importante. Seleccionar. Idiomas, es una escuela constructivista que es más abierta, es una escuela tradicionalista por la personalidad de mi hijo. Es muy importante primero informarte y después comparar. No solamente en el tema de escuelas. Es un principio básico de consumo. Desde nosotros creemos que es un consumo informado, es un consumo responsable. Nosotros ponemos a disposición el quiénes quieren los precios, de que te permite comparar, ¿no? El tema educativo, calidad, pero a ver, yo tengo que tener como claro la pregunta que hicimos desde el principio, ¿no? ¿Para qué voy a mandar a mi hijo a la escuela? ¿Para que aprenda chino mandarín? O para que aprenda inglés, para que aprenda matemáticas, ¿para qué? Es formación para la vida. O sea, tienes que partir de ese principio. Por eso yo decía, en lo elemental, bueno, sí tiene que conocer qué son las matemáticas y qué es el español, pero de qué manera las matemáticas y el español en el razonamiento lógico matemático y en lo que tiene que ver con saberse expresar y saber tomar decisiones mediante esa expresión, pero traer a la cabeza lo que pienso, lo reflexiono y entonces lo expongo. Pero entonces tú nos estás diciendo
diciendo, lo que necesito yo es que mi hijo, o sea, la razón para la que vaya a la escuela es para que entonces tenga todas estas actitudes, todas estas herramientas para la vida, todas estas competencias y habilidades para la vida. Voy a llegar a la escuela a preguntar, oiga, ¿usted tiene lo suficiente para darle habilidades para la vida a mi hijo? Yo creo que sí. Hay escuelas que si tú ves cómo a ver, está mientras dispuesta el aula. Vete a ver Entonces, si tú ves cómo está dispuesta el aula, cómo está organizado el patio, si tú ves cómo está el espacio del aula, la actitud de los profesores, son profesores que vienen con una actitud frente a los chicos o con los chicos, ya te dice mucho de la escuela que estás llevando. O sea, sí te puede responder a esta pregunta que te estoy haciendo. Yo creo que la pregunta es esta. ¿Está la escuela preparando a los chicos para empleos que todavía no existen? Para la Hace 5 años que hubiera pensado que una empresa iba a tener un community manager, un especialista en contenidos digitales. Y hoy en día dime qué empresa no tiene un community manager que se dedica a manejar las redes sociales en la Procuraduría del Consumidor en cualquier escuela. Entonces, creo yo que tienes que preguntarte qué tipo de hombre es el que mi hijo quiere ser, qué tipo de hombre quiero que mi hijo sea. Porque la escuela pregunta por eso. Si tú mandas a la escuela a tu hijo y la escuela lo forma como soldadito, pero tú querías un niño creativo, te equivocaste de escuela. Claro. Entonces yo creo que más que preguntar si es barata o es cara, hay que preguntar si es una decisión informada, es qué tipo de ser humano quiero que mi hijo sea. Y si todos en nuestra familia tenemos una estructura, hay personas que les gustan las familias muy estructuradas, muy ordenadas, etcétera. Hay familias que son más relajadas y queremos que nuestros hijos sean creativos. Y eso cada familia sabe qué tipo de hijo quiere. Ahora, lo que es bien importante también decir es que, bueno, yo tengo que verme a mí como papá, porque ¿qué tal si yo quiero un hijo creativo? Pero yo soy súper responsable, cuadrada, y en mi casa no permito que se escuche la música, y mi hijo creativo quiere tocar batería. Así es. ¿No? O sea, tengo que ser congruente también un poco. Es bien difícil, caray, la decisión que nos toca así, Oscarito. Oye, y en las redes también había una persona que nos estaba recomendando este video que ha circulado por YouTube durante mucho tiempo. Es algo donde a la educación o a la escuela tradicionalista, se le critica un poco. Sin embargo, bueno, creo que es información. ¿Cuál video? Hay un video de Sir Ken Robinson que se llama Changing Paradigms, que es como cambiar paradigmas. Es un golpe brutal la escuela tradicional, perdón. Así es. Y lo que decíamos es que como mamá o como papá, pues creo que tendrías que estar forzosamente pues empapado de toda esta información, no para hablar mal acerca de ciertas escuelas. Yo por eso hablaba de no tú vas a juzgar decir sin finalmente saber, como ¿no? mamá o como papá a dónde vas a meter a tus hijos. O esto que decías Miguel Ángel y yo lo comentábamos hace un momento. Puede ser un doble mensaje para tus hijos el que tú tal vez lo quieras en una escuela donde le darán mucha creatividad y todo esto y se le estimula mucho lo creativo, pero tú no eres así. Entonces obviamente tus hijos recibirán un mensaje que les desubicará un poco de su realidad, ¿no? Y esto... Oye, fíjate que aquí tengo a Lorena y mientras ustedes están diciendo esto, Lorena hace así con su cabecita y dice que sí. Sí, Lore, ¿tú cómo estás? ¿Qué es a lo que le dices que sí, que están diciendo nuestros especialistas? Bueno, sí estoy de acuerdo de lo que dicen, pero también a veces las escuelas como que nos engañan, ¿no? Porque, bueno, yo en el colegio que metí a mis hijas, al principio ellos me decían que no había eventos, que todo era más académico que sobre lo social. Es una escuela nada más para saber, particular. Particular, okay. Sí. Y ahora llevamos 2 años ya, evento tras evento, diciembre, fin de curso, que apoyan a una fundación de una casa de niños, un orfanato, y bueno, nos van sacando dinerito, y pues uno hace el esfuerzo, no es que uno lo tenga, sino hace el esfuerzo porque quiere una mejor educación para tus hijos. Pero a veces yo siento que ya abusan, porque ahorita a ver, pero fíjate, tú nos dices, yo me siento engañada, o sea, a veces las escuelas nos engañan. O sea, tú cuando llegaste preguntaste, ¿va a haber pastorela? Sí. Y te dijeron no. No, que ellos no, ellos nada más eran unos villancicos ahí en el patio de la escuela y se acabó. Y resulta que hubo, que ahora ya nos hacen en un teatro, nos venden boletos y hacen que compremos vestuarios y que paguemos la escenografía y ya, o sea, ya nos aumentaron totalmente. Oye, lo que yo no. Lore, de lo que estamos platicando, ¿tú en algún momento te cuestionaste para qué voy a meter a mis hijas a esa escuela? ¿Qué era lo que buscabas al elegir esa escuela? Bueno, yo buscaba una mejor educación, no nada más me refiero a lo académico, sino también valores, porque bueno, me gustó, porque ahí me tomaban en cuenta que los hacen valorar a los niños que a lo mejor no tienen tanta oportunidad. Me gustaba eso de que apoyen a los orfanatos porque los hacen conciencia a los niños de que ellos tienen la oportunidad que otros pequeños no tienen. Eso me gustó. Toman mucho lo que es a Dios en cuenta, entonces eso a mí también me agradó.
pero ya ahorita ya son detallito tras detallito. Que y ya te cansaron. Sí. Oye, a mí me gustaría saber por qué de repente como papás nosotros creemos que si pagamos vamos a recibir algo mejor, porque sí nos sucede como a nivel nacional, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con la corresponsabilidad. Es decir, dice la señora y dice, bien, me siento engañada, ¿no? Pero a lo mejor en el futuro también su hijo le va a decir, me siento engañada por ti, mamá, porque tú me prometiste tales y cuales cosas. Es decir, hay que ser corresponsables, hay que saber hasta dónde nos toca la participación como padres, hay que saber hasta dónde nos toca profesionalizarnos como docentes, hay que saber hasta dónde tenemos que certificarnos como directivos y sucesivamente, si yo soy estudiante, ser estudiante de verdad, ¿no? O sea, voy a ocupar un lugar y no cualquiera tiene ese lugar. Tengo la posibilidad de estudiar que muchos otros no la tienen, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la corresponsabilidad. Dice bien, ¿no? Bueno, en la escuela me dijeron que iba a haber valores, ¿no? Pero los valores vienen desde casa. Es decir, es algo formativo y es algo educativo. Los hábitos vienen de casa. Desde el hecho de saber que la basura se tiene que colocar en un cesto, desde ahí empieza la educación. Pero entonces, ¿qué nos estás diciendo? Lo que yo quiero decir es que no solamente todo le compete a la escuela como tal, sino que desde la casa se tienen que formalizar estos principios para que después en la escuela se puedan seguir perpetuando. Pero ¿qué pasa si la escuela no cumple con tu expectativa? Eso es algo muy importante. Son otras circunstancias, me siento engañada porque yo sí cumplí con mi obligación de consumidora y me informé. ¿Existe alguna cuota adicional? ¿Tengo que pagar los festivales? ¿Hay algún tipo de disfraz? ¿Hay algún tipo de evento? Y me dijeron que no. Entonces yo me informé y me engañaron. Entonces, ¿qué te toca? Ejercer tus derechos. Sí, demandar. No solamente es un consumidor informado. ¿Cuáles serían sus derechos? No solamente es un consumidor informado, que tú lo hiciste muy bien, sino ¿cuál es tu derecho? Primero, reclamar, organizarte y reclamar en la escuela. Ustedes no me pueden estar organizarte, ¿a qué te refieres? Seguramente hay más padres de familia que están en esa misma situación en específico, que están con esa. No quieren porque van a decir, seguramente van a bajar las calificaciones de mi hijo. No, o no solamente bajarlos, ¿qué tal si lo sacan? No, eso sí está prohibido. Y ahí sí la escuela entra no nada más en problemas de protección al consumidor, sino también ante la SEP. Pero hemos escuchado, aunque esté prohibido, sí hemos escuchado que lo hacen. Eso es muy importante porque no lo hacemos por miedo, no defendemos nuestros derechos por miedo. Entonces, por eso les insisto que es muy importante. Primero, seguramente hay más padres de familia en la misma situación. Pregunta y organízate. Organizados es una forma mucho más sencilla de hacer valer nuestros derechos y no de no perjudicar a un niño en específico. Perdón, que tú te organizas, nada más un comentario chiquitito que tiene que ver con el trabajo en equipo. Claro. Fíjate bien, en una cosa tan sencilla, en México tenemos un grave problema. No sabemos trabajar en equipo. Si una calle se inunda y 3 casas se perjudican por esa inundación y 2 casas no se perjudican, los otros van y tocan a los vecinos. Oye, vengan a ayudarnos para ir a la delegación y levantar una denuncia por esto. Oye, no, ¿por qué yo voy a ir a perder mi tiempo si mi casa no se inundó? Claro, ¿no? pero aquí es tu hijo en específico, entonces seguro estás muy interesado. A ver, espérenme un segundo. Comentar un segundo, algo. Ahorita vamos a una cápsula y regresando seguimos comentando para, poner un poquito más de elementos a este tema. Acompáñame a ver esta cápsula. Al inscribirse en una escuela privada, tanto los alumnos como sus padres se convierten en consumidores de servicios educativos y en este sentido la Ley Federal de Protección al Consumidor los protege ante posibles abusos. Para estudiar en un plantel privado se debe pagar de manera obligatoria inscripción o reinscripción, colegiatura e incorporación a algún otro organismo educativo distinto a la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, a la UNAM o a otra universidad. A cambio, además de recibir educación, los alumnos podrán hacer uso de biblioteca, laboratorios, talleres, cafetería, instalaciones deportivas y de cómputo, entre otras con que cuente la escuela. Los cursos extracurriculares, exámenes extraordinarios, duplicados de certificados, constancias, transporte escolar y servicio de alimentación, entre otros, usualmente tienen un costo adicional y se paga solo si se contratan. Hay conceptos de pago estrictamente voluntario. Por ejemplo, todo lo concerniente a los festivales y vestuarios para participar en ellos. Negarse a participar o a pagar no debe tener implicaciones en las calificaciones del alumno. Además, todos estos conceptos deberán ser informados por la escuela al inicio del ciclo escolar
y por ningún motivo podrán cobrarse cuotas extraordinarias a mitad de año, aun cuando existan retrasos en los pagos. Sin importar sus conceptos, es ilegal nombrarlos públicamente. En caso de que el retraso en el pago de colegiaturas sea mayor a 3 meses, el plantel sí tiene derecho a suspender el servicio. Sin embargo, para ello debe de avisar al padre o tutor con 2 semanas de anticipación. Para conocer más sobre tus derechos como consumidor de servicios educativos, consulta la revista del consumidor en línea y si tienes alguna inconformidad, llama a Profeco. Bueno, ya regresamos, qué bueno que continúan con nosotros y como todos los martes agradecemos mucho la participación de la gente porque tenemos una lista de personas que desafortunadamente han desaparecido, pero con la ayuda de todas las personas que se hace una comunidad aquí en Diálogos se han podido encontrar a varias de ellas, así que les agradecemos mucho y les pedimos desde luego su atención para que puedan, si reconocen alguna de las personas que a continuación vamos a pasar, que se comuniquen a los teléfonos que están pasando en pantalla o al 51 66 40 00, que es el centro de contacto con la audiencia aquí en 11 TV México. Bueno, la primera persona que tenemos hoy en la lista se llama Sonia Sharon Hernández Galindo. Ella se extravió en el municipio de Texcoco, en el Estado de México, el 22 de enero de este año. Allí la tienen en pantalla. Son 2 fotos, una de 3/4 y una de frente. No se alcanza a ver. En esta pantalla no se alcanza a ver, pero acá en el monitor sí. Ahí tienen la fecha entonces y para que puedan ubicarla, si la reconocen, desde luego, pues nos den la información. La siguiente persona para la que pedimos la ayuda es Fabián Telles Arteaga. Él se extravió en el rastro de Ferrería en la delegación Azcapotzalco, en el Distrito Federal, el 5 de abril de este año también. Es un chiquito aproximadamente de unos 7 años, o en la siguiente foto ya se ve un poquito más grande, pero bueno, evidentemente pues ya ha pasado algo de tiempo. Puede estar allí, o sea, en la dirección que les pasamos, o en esa área más o menos, pero también puede estar incluso hasta en otro estado de la República, por lo cual les pedimos desde luego pues muchísima atención. La siguiente persona que tenemos en la lista es Madeline Yadira Apodaca Álvarez. Ella se extravió en la avenida de las Torres, sin número, en la colonia San Isidro, Ejidos de Chimalhuacán, en el Estado de México, el 10 de noviembre, supongo que es del año pasado, dice 2013 aquí, pero supongo que es más bien del 2012, en avenida entonces de las Torres, sin número, colonia San Isidro, Ejidos de Chimalhuacán, en el Estado de México. Y la siguiente y última persona de esta lista, de este martes, es Ameyatsin Freddy Ramírez Martínez. Ella se extravió en la colonia Cuauhtémoc junto al Panteón del Gólgota en el municipio de Guajuapan de León, Oaxaca, el 22 de marzo de este año. Así que si reconoces a alguna de las personas que pasamos en esta lista, por favor comunícate a los teléfonos que estuvieron pasando en tu pantalla o al 51 66 40 00, que es el teléfono de aquí del Centro de Contacto con la Audiencia de 11 TV México. Vamos a ver a continuación qué es lo que ha pasado, un breve resumen de esta primera parte del programa. Entonces la escuela te tiene que dar las posibilidades para desarrollar estas competencias del aprendizaje permanente. No están desarrollando las suficientes competencias para que los niños se involucren en la necesidad de querer aprender algo nuevo. Entonces, ser competente y hablar de competencias es saber para qué utilizo yo los aprendizajes que tengo para después en la vida saber resolver las situaciones que se me presentan. ¿No? Recuperar la idea que educar es formar. Claro. Ellos tienen que ir autorregulándose y ahí tu papá tienes que ir transfiriendo el control. Tienes que irlos enseñando a que se conviertan en responsables, a que tengan su propio proyecto de vida y en este sentido le encuentren un sentido a la escuela. El que pueda uno buscar información, discriminar información y a partir de la información construir nuevos conocimientos, desarrollar nuevas habilidades intelectuales. La importancia que tiene que ver la formación que tienes en casa, ¿no? Hay un esquema muy simple de lo que quiere ser la educación, que no logra complejizarse, que sigue reformulando los planteamientos de antaño.
Es muy importante comprar en el comercio formal, no solamente por el tema de calidad, sino por algún tipo de cambio, de evolución. Sí, caray. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y le quiero dar muchísimas las gracias a Noreli Domínguez Acosta, que ya tuvo que dejarnos aquí en el foro. Ella viene, como ustedes ya saben, de parte de la Profeco, y también agradecer todos los materiales que nos dieron para que ustedes puedan tener pues esta información importantísima sobre las ferias y la importancia de los materiales, de cómo debe de ser la calidad. Gracias, por supuesto, para Noreli. Pero bueno, seguimos aquí con todos nuestros otros especialistas y tenemos muchas llamadas. Gabriela Segura, por ejemplo, nos dice, dicen que los papás también entramos a la escuela. Sé que somos un equipo, el alumno, el maestro y el padre de familia, pero dejan tareas excesivas y los papás nos vemos forzados a ayudarles a hacer las tareas o las maquetas. Y la calificación es para los papás y no para los alumnos. También quisiera que hablaran de los colegios donde, aparte de los libros de la SEP, nos piden más libros y a muy altos costos. Ajá, y dice por aquí Lore, y muchos ni siquiera los revisan, no acaban el año escolar y vemos que no acaban de revisarlos. Pero bueno, ¿qué podemos decir esto de, bueno, la calificación es para los papás de las maquetas? Bueno, es que ahí hay una desproporción, ¿no? En las escuelas, que tiene que ver con los niveles de exigencia. A veces justo con este auge de términos, de competencias educativas, estas cosas. Hace un rato decía, Isabel decía, en México tenemos un problemita que no sabemos trabajar en equipo. Creo que en México tenemos un problemita que se llama Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que trae muchas cosas a colación, ¿no? Tiene que ver con planes, con programas. Entonces, como que partimos de ahí y a veces pensamos que lo que la Secretaría de Educación Pública nos impone es mínimo en relación con la capacidad idealizada que tiene nuestro hijo. Y entonces lo saturamos, lo metemos a un colegio que no necesariamente tiene mucho que ver con él, lo metemos a una serie de actividades extracurriculares, ¿no? Que tarde que temprano hace de los niños también estar en una sintonía o en una exigencia muy obsesiva. O sea, ¿para qué sirve? Por ejemplo, esa es otra de las preguntas que te íbamos a hacer, pero ya que lo estás diciendo, ¿sí sirven estas actividades extraescolares? Sí. ¿Para qué sirven? Sí, yo creo que hace un rato la pregunta era, ¿para qué la escuela? ¿Y para quién? ¿Qué tipo de escuela? Sí. Yo creo que tenemos que ser muy responsables en el sentido del conocimiento de nuestro hijo. Por eso decía yo, de sintonizar un proyecto. Yo puedo tener el proyecto de que mi hijo sea astronauta, pero tengo que ser muy consciente de las competencias que tiene mi hijo y que no necesariamente todas se las va a dar la escuela o todas se las va a dar la Secretaría de Educación Pública. Por eso yo hablaba desde el principio. Pero entonces, a ver, las actividades extraescolares, que es lo que estabas tú comentando, ahí tendrías que, ¿desde dónde las decido? Mira, ahí porque ahí tendrías tú que considerar la complementariedad entre la educación escolar y la extraescolar. Por ejemplo, las actividades extraescolares artísticas, deportivas, sociales, ¿sí? No lo recargues más académicas a menos que lo necesite. Y yo regresaría un poquito a la pregunta que plantearon hace rato, ¿qué hacemos cuando me siento engañada y cuando me siento abusada por la escuela? Que tiene que ver con la pregunta que nos hicieron, nos hacen comprar libros que no utilizamos. Aquí tendría que ver con la responsabilidad de lo que uno le va a modelar a sus hijos. ¿Qué hago cuando me siento abusada y me siento engañada? ¿Me aguanto? ¿Me quedo eternamente así? ¿No reclamo? Esto es una educación que le va a durar para toda la vida y un patrón que va a repetir. Ahí lo importante es que uno como padre tome conciencia y diga, hablo con la escuela. Primero hablo con la escuela. Lo puedo hacer a título personal o mejor, si encuentro respaldo entre mis pares, o sea, los otros papás, y llegamos a un acuerdo. Si no están utilizando los libros, también voy y llamo. Y me paro y le digo, oye, tú pediste estos libros, me imagino que es porque los vas a usar. Claro. Llevamos tantos meses y no veo que los estés usando. ¿Qué pasó? ¿Sí? Si de plano llega a ser tan grande el desencuentro, no pasa nada con reconocer que hice una elección inadecuada y corregirla. Le estoy enseñando mucho más a mis hijos a que si digo, bueno, pues es que ya los inscribí, ¿cómo los voy a cambiar de escuela? Claro, es parte de esta educación. Es parte de la educación. Claro, parte de la educación total que le tengo que dar también es eso. Por aquí tengo a Norma. ¿Cómo estás, Norma? Pues sí. Bien.
Oye, ¿y aquí te viene acompañando quién? Mi hijo Jorge Armando, que ya pasó a quinto. ¿Cómo estás, Jorge Armando? Muy bien. Estás como muy inquieto. ¿Me quieres platicar? ¿A ti qué te gusta de la escuela? A mí, pues nada más el recreo. ¿Ya ven? La verdad. ¿Sí? ¿Cómo crees? ¿Ni Ahí está una la materia verdad. te gusta? Bueno, sí, historia. Historia. Ah, El muy recreo. bien. Oye, y ahorita que ya estás por entrar a la escuela, ¿cómo ha sido esto de la compra de tus libros, tu mochila? ¿Compraste la mochila que querías? No. ¿Tú cuál querías? Yo quería una de superhéroes. ¿Y cuál compraron? No, hasta ahorita no he comprado una. No, Todavía no. No te han comprado una. No, para ¿Tú regresar quieres de ahorita. mochila o de superhéroes? Oye, ¿y qué estuche quieres? Porque también el estuche es importante para ustedes, ¿no? Sí, ¿Cuál quieres? pues eso lo tengo que ver ya. Ya cuando vayas Sí. a las compras. ¿Tus útiles ya los compraste? Pues sí, ¿Y el uniforme? sí, también. También, eso ya está listísimo. Sí. Vamos a preguntarle a tu mami qué pasa con la mochila, ¿te parece? Sí. ¿Qué pasa con la mochila, Norma, de los superhéroes? Pues que él tiene una mochila de superhéroes, pero digamos, las vimos el fin de semana, andábamos de paseo y en Liverpool, no porque compre en Liverpool, ¿verdad? Pero ahí las vimos, en 600 pesos una mochila. Entonces dije, bueno, tengo que fijarme la calidad de la mochila, que las asas sean gruesas, que no le lastimen, pero también tengo que pensar en que tiene un peso excesivo la mochila. Entonces, siempre es más recomendable una mochila de carritos, de ruedas, a una mochila que él cargue. Pero él quiere una mochila para cargar. Okay. Y aparte del costo, la cosa de que tengan superhéroes o el muñequito de moda, las eleva el costo. Sí, claro. Entonces lo que le comento yo, le digo, ¿sabes qué, hijo? No tiene caso, nos vamos al centro, la encontramos más económica y la podemos encontrar también muy buena. Oye, fíjate que vamos a ver justamente porque de Profeco nos dieron una cápsula donde nos dicen muchos aspectos que hay que revisar sobre las mochilas. ¿Te parece si me acompañas a verlo? Acompáñame a ver la cápsula de las mochilas. Una mochila escolar que tenga personajes de cine, de caricaturas, un espacio para portar una botella o en la espalda una almohadilla para la ventilación puede costar hasta 1,500 pesos. Pero si tú le buscas puedes encontrar una mochila con las mismas características por 300 pesos. Primero me gustaban las Monster High. La quiero de rueditas porque es pesada cargar una mochila. De la figura que me guste o la que mis papás me digan que me quieren comprar. Si comparas varios modelos de mochilas en distintas tiendas, te sorprenderás, pues la gran diferencia de precios no depende del diseño o material de confección, sino de su estampado, ya que para usarlo el fabricante debe cubrir el pago de regalías, lo que encarece sus productos. La voy a querer de Monster. La voy a cambiar por una que como una bolsita roja de Iron Man. Y es de las Monster porque a mí me gustan mucho las Monster y nada más traigo un cuaderno. Me gusta Hello Kitty porque es de mi color favorito. Antes de comprar una mochila, toma en cuenta estas recomendaciones. Revisa su etiqueta, ahí viene su composición. Los materiales más resistentes son los sintéticos como el poliéster o el nylon. Fíjate muy bien en los cierres, ya que estos suelen ser lo primero en deteriorarse. Deben abrir y cerrar sin atorarse y estar perfectamente cosidos. Lo ideal es que la mochila dure todo el año. Por lo tanto, observa y siente el grosor del tejido de la tela. Considera que debe soportar el roce contra el uniforme y contra el suelo, así como los efectos del lavado. La educación primaria, la educación básica, es cuando se está produciendo un gran crecimiento, sobre todo de la columna vertebral, de las articulaciones de los hombros, de las articulaciones de los brazos. Esto obviamente hace que debamos tener cuidado con la carga a la que se somete a los niños. Si nosotros tenemos una carga excesiva, obviamente esto va a repercutir en no solamente el alineamiento, sino en la postura que mantiene el niño. Si tomamos en cuenta que el peso promedio de la mochila de un estudiante de secundaria es de 8 kilos, debes revisar también que las costuras no tengan fallas y que las hebillas funcionen correctamente, es decir, que no permitan que las correas se deslicen. Si nosotros tenemos mochilas que tienen un peso excesivo, obviamente esto va a repercutir en la resistencia de su columna y no va a frenar completamente el crecimiento. Sin embargo, condiciona deformidades con desviaciones hacia los lados de la columna que en un momento dado pueden provocar problemas.
El peso de las mochilas oscila entre los 300 y los 680 gramos, pero algunas son tan pesadas que rondan o rebasan el kilogramo. El peso ideal que debe de cargar una persona en forma continua, que sería lo que sucede con la mochila, sería más o menos del 20% del peso corporal. Estamos hablando que es un niño que pesa 20-25 kilos, no puede cargar objetos que pesen más de 3 a 4 kilos. Y las mochilas que a veces cargan los niños llegan a pesar hasta 12, 14 kilos. Las mochilas ideales sería la mochila que se carga como las mochilas que se usan para campamento, ¿verdad? Que se cargan en la espalda. Sin embargo, los niños muchas veces traen la mochila de un solo lado y esto obviamente produce un desbalance del tronco. Las mochilas de rueditas son una opción. Es muy poco el esfuerzo que se hace con las muñecas. Yo podría decir que es más el esfuerzo que hacen los niños estando con los juegos, ¿verdad?, de Nintendo y estos juegos que traen en las manos, o con la computadora y los juegos en centros donde hacen actividades con las manos. Esto es mucho más complejo que el jalar la mochila. Realmente yo creo que es mucho más práctico las mochilas que tienen ruedas porque de esta manera no tienen carga. Si nosotros tenemos que pensar en la mochila ideal, sería una mochila para la espalda, que fuera una mochila que tenga una forma ergonómica, es decir, que se apoye adecuadamente sobre la parte lumbar y torácica de la columna vertebral y de esta manera tener un buen apoyo. Y los tirantes con los que se carga deben ser anchos y bien acoginados para que den un apoyo correcto. Y deben de permitir cierto ajuste para que la mochila no quede totalmente en la parte baja de la espalda, sino que quede en la parte alta, ¿verdad? Ubicada exactamente en la parte a nivel de las escápulas, de los omóplatos. A ese nivel debe de quedar la mochila. Esto ha sido Consumidor Yo. Les recuerdo que si quieren ahorrar en el regreso a clases pueden consultar el quiénes quieren los precios de útiles escolares que Profeco tiene disponible para ti en sus sitios de internet. Bueno, parte de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para comprar la mochila. Y hay una llamada de Gerardo Francisco Segura que nos dice: en la primaria de mi hija, la maestra este ciclo escolar no nos pidió lista de útiles. De hecho, nos dijo que en los cuadernos del ciclo escolar pasado podemos reutilizar. Considero que esto está muy bien, pues así nos enseñamos a ahorrar y a cuidar el medio ambiente. Y otro comentario era de las mochilas, que qué tanto es conveniente comprar cada nuevo ciclo escolar una nueva mochila por el medio ambiente. Regresamos después de esta pausa, no se vayan. Por el medio ambiente. Ambas personas juegan un papel importante, ya que nosotros como docentes tenemos la función de dar el aprendizaje y la enseñanza la tienen que llevar a través en conjunto padres de familia con docentes. Pues yo siento que los padres, porque aunque los maestros no enseñen o no les dediquen el tiempo que ellos necesitan, uno como papá tiene esa responsabilidad, ¿no?, de ver si están aprovechando, de que hagan tareas, de lo que hicieron en el día. Yo creo que ambos son los responsables de la educación de los chicos, porque, por ejemplo, hoy en día los padres salen a trabajar y realmente no se preocupan por ver el aprovechamiento de los niños. Y la verdad, yo he visto que los profesores han tenido como que desentendimiento, como que han perdido el gusto por la educación de sus niños. Como que no se preocupan porque realmente aprendan, solamente se preocupan por cumplir con su trabajo y obviamente que reciban un salario, únicamente es eso. Pues para mí ninguno de los dos, porque los dos están en una situación de la patada. El niño lo puede aprovechar solamente que de veras los maestros de veras cumplan estando en sus grupos y no dejándolos que van a tomarse su cafecito con el compañero de al lado. Los padres de familia, porque ellos son los que les mandan a los niños para que aprendan y tengan un mejor futuro. Tengo 3 niños, la niña tiene 9 años, va en 4º año. El niño tiene 7, pasó a 2º año y mi niño de 5 años que está en preescolar. Trato de tener las listas de útiles y me vengo a surtir mis cuadernos, mochilas, loncheras y ya teniendo eso me organizo viendo los uniformes cómo están y le dejo los uniformes de la niña a mi niño. Los útiles los compro aquí en el centro, pero los compro con 1 mes y medio de anticipación y los uniformes sí por donde está la escuela. Como me llevo por mayoreo, es más barato llevarme
los cuadernos y los colores, y me llevo aparte porque al medio curso pues ya se les acabó el PRIT y yo ya tengo de repuesto para no estar comprando en la papelería. Cuando no alcanza el dinero, yo lo que trato es de reciclar los cuadernos y se engargola nada más. Creo que sí, cada año es más difícil los gastos, pues porque van subiendo de grados y son más gastos, más útiles, les piden más cosas. Bueno, ya regresamos. Hablábamos entonces, bueno, después de escuchar este sondeo, desde luego le agradecemos mucho a las personas que contestaron. Este tema de las mochilas, había un comentario por aquí donde me decían que hay mochilas que incluso ni siquiera alcanzan a durar el ciclo escolar completo. Nos ponían la marca, no queremos darla porque... Pero eso es importante, ¿no? Lo que decíamos, un poco preguntabas de la ecología. Así es, porque el daño ecológico que pues, nosotros ocasionamos, porque son mochilas de puro plástico, entonces eso desde luego no le trae al medio ambiente ningún beneficio, por el contrario. Ni a la economía de los y además papás. a la economía, pero cambiarla cada ciclo escolar, pues obvio, estamos hablando de un daño que estamos provocando nosotros, o que también como mamás y papás tenemos que educar a nuestros hijos en este consumismo de, bueno, si lo vas a hacer, hay que reciclar lo más posible, o estas escuelas o profesores donde recomiendan mucho, pues si no se acabó el cuaderno, bueno, arranquen las hojas que ya se ocuparon, dejen solamente las que están en blanco, para que se reutilice ese cuaderno y no se vuelva a gastar. Que y eso además sí sobre todo el daño sucede, en algunas escuelas sí hacen esto de reutilizar. Fíjate que hablando de eso de las cuotas, Adriana Ortiz nos llamó y dice que ella es maestra de nivel preescolar ya jubilada. El costo que mencionan del gasto de material no es el que dicen. Yo acabo de ir a comprar y no me gasté esa cantidad. Adriana, me gustaría saber si te gastaste menos o más, porque no los aclaran, ¿no? Ricardo Fuentes dice, Profeco no tiene la capacidad para atender todas las demandas que se levantan contra proveedores o distribuidores de servicios. Deben tener una manera de atender a todas las demandas de los consumidores. Híjole, y ahí sí, lo que decía Norelia hace un rato, es más fácil cuando como mamá o papá te formas en grupo para que entonces haya una atención mayor a esa denuncia. Elizabeth Ferrán dice, quiero saber si en Guadalajara, Jalisco también se va a realizar la feria de regreso a clases. Yo estoy casi segura que sí, Elizabeth. De hecho, estamos pasando cápsulas de todos los estados donde va a estar la feria y las fechas. Pero bueno, yo me comprometo a que lo subamos al Facebook para que ustedes lo puedan ver y puedan ahí ver en su estado en qué momento va a estar. Eso creo que es importante. Y bueno, pues por aquí tenemos con nosotros, ¿cuál es tu nombre? Edith. A Edith. ¿Cómo estás, Edith? Bien, gracias. Oye, fíjate que una de las cosas que también nos están diciendo en las redes sociales y de preguntas, dicen de las cuotas extras. Tú nos decías, bueno, sí, en las escuelas de gobierno sí hay cuotas extras. ¿Cuáles son las cuotas extras que has tenido que pagar? Pues son 150 lo que tenemos que pagar porque entren de un inicio. Ajá. Y bueno, pues ya... ¿Cuál es el, te dicen la razón? O sea, te dicen, son 150 ¿para qué? Que para comprar el jabón, para lavar los baños, para escobas, para el aseo de la escuela, porque supuestamente pues eso no tienen ayuda para eso. ¿Qué pasa si no lo das? Pues todo el tiempo nos están, ahora sí que pidiendo que demos la cuota, que porque se necesita, que luego tienen donaciones y que no pueden ir por ellas porque no tienen para pagar el transporte, pues están, insistiendo todo el tiempo. ¿Y alguna otra en el transcurso del año? No, nada más una. Solamente esa cuota de inscripción. Sí. Ok. Cris, claro. Me gustaría comentar una cosa. Fíjate que hace rato que hablábamos de la toma de decisiones para decidir dónde puede entrar mi hijo, dónde puede ingresar, de acuerdo a las expectativas que yo tengo como padre de familia, también tiene que ver con la conciencia. Es decir, a veces esos 150 pesos los gastamos en una ida al cine o más, ¿no? Pero sí nos problematizamos en el momento que decidimos si tenemos que comprar el lápiz o no, ¿no? Claro. O sea, en esa toma de decisiones, los padres de familia tienen que ser muy pertinentes. Es decir, si este año no tengo para hacerle los 3 años al niño, ¿verdad? Porque eso me va a implicar hacer toda una fiesta y gastar un dinero que no tengo, y después me llega
la situación de la compra de útiles que sí son necesarios para que mi hijo pueda ir desarrollando una serie de cosas alrededor de la escuela, pues yo creo que habría que también hablar de esa conciencia. En México también tenemos ese problema, o sea, compramos cosas que no necesitamos y cuando sí necesitamos alguna cosa, no lo hacemos. Por ejemplo, ir al dentista, ¿no? O sea, es más fácil gastar en ir al cine o gastar en comprarte un nuevo vestido o preparar una fiesta, que en decir vamos al dentista, porque eso sí me va a implicar una situación de salud, ¿no? Tiene un poco que ver con esto que platicábamos anteriormente de sentirse engañadas, o sea, de repente es como, bueno, se supone que la escuela no me debe de cobrar cuotas extras, se supone que es algo que yo tengo derecho porque el gobierno me lo da. O sea, sí entiendo lo que estás diciendo y tienes razón, muchas veces nosotros gastamos en cosas que no deberíamos de gastar y a veces el dinero se nos va como agua, eso es cierto, eso no lo cuestiono. Pero no es más esto de, bueno, pues me siento engañada, se suponía que no tenía que pagar nada de eso. Aquí valdría la pena tomar en cuenta para qué es ese dinero. Si es para cosas de limpieza y demás, a mí me parece que los padres sí tendrían derecho a decir que no. Porque la aparte educación son 150 es por pública. niño. ¿Cuánto jabón van a comprar o es para todo el año? Sí, es para todo el año. Pero, pero ahí sí estaría la SEP a cargo de dar las condiciones para la escuela. Tampoco en términos si fuera para realistas, material adicional, sí, te lo tampoco creo. En términos realistas, los padres, justo cuando hablaban de que los padres se organicen y hagan una especie de queja o de oposición, tampoco eso es muy factible, sobre todo en escuelas oficiales, o que los padres tomen la decisión de X escuela, etcétera, cuando lo que se tiene al alcance en la mayoría de las familias es la escuela oficial que queda cerca. Entonces, en ese sentido, yo creo, justo cuando hablábamos de las actividades extracurriculares, yo creo que cuando hablamos de actividades extracurriculares no solo hablamos de que después de clases formalmente se lleve a los niños a un curso de danza o a un curso de pintura, que eso sería lo idóneo, que en realidad existieran casas de cultura que complementaran la labor de la escuela y que el arte estuviera al alcance de todos. Lamentablemente eso tampoco es posible. Las actividades extracurriculares importantes también son las idas al cine, por ejemplo. Yo creo que, como decíamos, es la educación, pero es un proyecto, es una formación. ¿Con qué estímulos la complementamos? ¿Qué ponemos al alcance de nuestros niños? Yo sí quiero hacer como un comentario aquí, pero hay que ser muy claros en saber por qué lo llevo al cine y en elegir la película idónea que me va a ayudar a la formación de mi hijo, no cualquier tipo de película, porque yo puedo decir yo lo llevo al cine, yo lo llevo al teatro, yo lo llevo aquí, sí, pero ¿con qué carácter formativo lo estoy llevando realmente? Y si ese dinero que yo voy a dar... siempre tengo para llevar a mi hijo a algo que es lúdico, siempre tiene que tener un carácter formativo. Está bien, pero hay que jerarquizar las cosas. Yo creo que hay niveles. Estoy totalmente de acuerdo, pero hay que jerarquizarlas. Yo incluso te voy a decir que lo importante es que vayan es al parte cine, de la formación. Porque hay pero niños que no van. Perdón. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿no? Perdón. Hay niños que no tienen el acceso al cine. Yo al principio decía, hay niños que no tienen el acceso al bosque. Hay niños que no tienen el acceso a un día de campo familiar, por ejemplo, a un paseo en bicicleta. Entonces, cuando hablamos de actividades extracurriculares, si yo no tengo la opción de elegir, de tener al alcance una escuela privada que dé, como ustedes dicen, chino, mandarín, etcétera, bueno, pues con que demos la parte elemental. ¿A qué se va la escuela? Fundamentalmente a la escuela se va a socializar. Es la institución que va a regular la forma en que todos los seres humanos vamos a aprender a estar en sociedad. Se van a aprender las reglas básicas. A partir de ahí, ¿con qué nosotros enriquecemos la educación de nuestros hijos? Oye, entonces, es tan importante, perdón, termino con esto, que dicen que vayan al cine o que vayan al teatro. Yo diría, independientemente del fin, que por lo menos todos los niños pudieran acceder a ir al teatro, que yo sé que eso en nuestro país lamentablemente no ocurre. Y hablas de un poder de elección y nos hacen un comentario, Luisa Aguilar en Facebook nos dice, bueno, ¿cuál de los sistemas educativos que existen en México ha probado ser exitoso en el desarrollo de habilidades y competencias para la vida? Mira, Ángel, por favor. Y perdón. Es una buena pregunta, pero por otro lado también, no lo hemos comentado en el programa de hoy y es muy importante, Carmen García de Páez nos dice, quisiera un consejo para que me orienten. Mi hija va a entrar a primero de primaria. La inscribí a una escuela cerca de mi casa, pero en la tarde, ya que ella estaba preinscrita en Coacalco, pero nos cambiamos a Nezahualcóyotl. No sé qué tan malo o bueno sea que esté en la tarde y que también se adapte. La verdad me preocupa mucho. Pero al mismo tiempo, entonces comentar,
¿Cuál es el momento justo para poder cambiar a nuestros hijos o hijas de escuela Claro. cuando no están a gusto, cuando tenemos que cambiarnos de dirección tal vez? ¿Cómo les afecta todo esto a ellos? A ver, vamos por partes, porque la primera también es muy interesante, Muy la primera que interesante, dijiste. así es, A ver, este- Miguel Ángel, por ejemplo, esto de las diferentes opciones que tenemos de métodos escolares o métodos educativos. Hace rato yo te comentaba respecto a qué tipo de ser humano quieres educar en Claro. tu familia como hijo. Y no lo hacía yo pues, más que de la experiencia que tengo trabajando en escuelas. He trabajado sobre todo en escuelas particulares y en escuelas públicas. Yo trabajo en la UNAM. Y algo que yo veo es que muchos papás llegan a la escuela con la esperanza de que la escuela va a zanjar ciertas inquietudes, cierto proyecto personal, pero no conocen los sistemas educativos. Entonces, la necesidad de tomar una decisión informada implica la necesidad de que los padres de familia verdaderamente conozcan los diferentes modelos educativos. Y sí distinguir que no es lo mismo una escuela Montessori, que está orientada a un tipo de chico y de familia muy particular, que una escuela que es constructivista o una escuela que es muy tradicional. Si yo soy una persona, una familia muy tradicional y meto a mi hijo en una escuela constructivista, me voy a estar quejando de la escuela todo el ciclo escolar. Y le voy a atribuir a la escuela, lo que muy probablemente sea una falsa expectativa que yo tenía y que no se cumple con ese tipo de escuela. Entonces, pero tengo que saber y conocer bien cuáles son los sistemas. En eso implica la educación de los propios padres como padres. El papá cree que no le corresponde una responsabilidad y una formación y una educación, pero el padre tiene que educarse respecto a qué tipo de modelos educativos existen. Porque si no los conoce y mete a su hijo en una escuela que no responde a sus expectativas, es muy probable que no tomó una decisión informada. Ok. Y bueno, con respecto a lo del cambio que también nos Mira, diría aquí hay una José. cosa importante. Yo recuerdo, yo ya soy una persona mayor, que cuando mis hermanos entraban o cambiábamos de casa, lo hicimos solamente una sola vez, a mi hermano Víctor le tocó en la escuela en la tarde, en el turno vespertino. Y había una gran desazón familiar porque pensábamos que el turno vespertino era, no sé, para otro tipo de niños, a lo mejor con niños con bajo aprovechamiento, etcétera. Cuando mi hermano Víctor hoy en día tiene 2 doctorados, es un especialista de primer nivel que estudió en el Politécnico y que fue investigador de Cinvestav. Entonces, quiere decir, no hay ninguna relación en el tipo de turno, por ejemplo, que era lo que mencionaban. Pero sí es importante, si yo me cambio de domicilio, buscar en las escuelas que me quedan cerca o en las escuelas que yo haya elegido que respondan a ese modelo de educación que yo quiero para mi hijo, porque Claro. muy probablemente Y el también tema los- va a ser de tipo de escuela. Y también los horarios, ¿no? A Claro, veces se claro. puede, a veces no se puede. A ver, por aquí tenemos, gracias por responderlos, tenemos a Olga. ¿Cómo estás, Olga? Tú Hola, eres muy bien. maestra. Así es, especialista en audición y lenguaje y psicoanalista también, maestra de primaria, entonces sí Ajá. conozco un poquito. Oye, ¿y tú qué es lo que opinas? ¿De quién es responsabilidad? ¿De los papás, de los maestros, de todos en conjunto, esto de la educación de los niños? Definitivamente cada uno tiene su parte. De la sociedad en Sí, general. cada uno tiene su parte, pero la más importante es la familia. De ahí viene todo, Ujú. definitivamente. ¿Por qué consideras que lo más importante es la familia? Ponnos algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque para empezar es, ¿por qué tengo un hijo? Ya Esa desde ahí ni selección. siquiera Claro, saben, claro. o sea, Sí, sí, vienen claro. los hijos Si lo quieres así tener, nada sí. más, ¿no? O sea, Y- ¿tú sientes que a ustedes de repente, por decirlo de una manera tal vez no muy buena, pero los avientan, así como los avientan a la escuela para que ustedes se hagan cargo y se hagan responsables? Sí, realmente sí. Y aquí hemos hablado un poquito, estaba comentando con la maestra, que se está hablando un poquito de un nivel así. Y no, tenemos que considerar a una población extensa de ¿Qué gente con muchas consideras que carencias. no hemos considerado de esa población? La gente que tiene muchas carencias. Ajá, ¿qué Y de las, ellos? y las escuelas, los muy humildes, ¿verdad? Los que no tienen acceso a la educación, aunque la SEP diga que todos tienen derecho, eso no es cierto. Porque inclusive, aparte hablando de lo que es educación especial, ya desde ahí también, ¿no? Claro. Aunque hablen ahora de la inclusión, de que pueden todos entrar, ok, entran, pero no les hacen caso. En fin, creo que también todos no tienen los suficientes medios económicos, como se hablaba del internet, por Dios. No todos Aquí tienen se habla de que todos tienen, no es cierto. Ok. De que hay cafés de internet, sí, pero eso cuesta. Claro. Y que muchas veces ahí hablamos también que está mucho peligro, ¿verdad? Y es que aparte otra, Ujú. otra de las cosas que nosotros hemos encontrado en la investigación que hicimos es que esconden las computadoras porque no las saben usar. A veces sí existen, pero no las esconden. Vamos a un Así corte, es. en un momento regresamos, quédate con nosotros. Tengo 2, mi niño Alejandro tiene 13 años y la chiquita de 6 años. El grande ya pasó a segundo de secundaria y la chiquita a segundo de primaria. Híjole, pues no me organizo, pues todo lo hacemos hasta la mera hora, ya van a entrar y venimos por los útiles. Lo más caro que son los cuadernos.
siempre lo hago así, vengo hasta acá, mejor prefiero guardar y venir hasta ya cuando van a entrar. Normalmente vengo aquí a Mesones, que es donde se encuentra más económico, más accesible para la economía. Cuando el dinero no alcanza, pues sí se reciclan los cuadernos del año pasado, no sé, los que me sobran, por ejemplo, compro de más y me van sobrando y los ocupo. Para el lunch los preparo lo normal, que sería la torta, su jugo, fruta, es lo que más le pongo. Bueno, a la chiquita le pongo más la fruta, a este niño le doy a veces dinero, así. Todo, útiles, los uniformes, son 2. El año pasado se los acabaron y pues a comprar nuevos. Cada año es más difícil porque pues, el dinero no alcanza y tenemos que estirarlo lo más que se puede. Entonces no podemos poner a un niño en una situación en la que de entrada no vamos a cumplir con esos requisitos que se están jugando ahí porque lo colocaríamos en una situación de vulnerabilidad. A veces minimizamos las cosas y creemos que simplemente con pagar el uniforme y pagar los útiles, con eso ya mi participación como padre de familia es suficiente, ¿no? Sí. Integrarte a las tareas escolares de tu hijo, es saber cómo está mi hijo, incluso saber cómo salió en la prueba en la Pero ese es un principio básico de las decisiones de consumo. Lo primero que necesitas es informarte, lo segundo que necesitas es comparar. Yo que tienes que preguntarte qué tipo de hombre es el que mi hijo quiere ser, qué tipo de hombre quiero que mi hijo sea. Que no solamente todo le compete a la escuela como tal. Desde la casa se tienen que formalizar estos principios para que después en la escuela se puedan seguir perpetuando. No pasa nada con reconocer que hice una elección inadecuada y corregirla. Le estoy enseñando mucho más a mis hijos a que si digo, bueno, pues es que ya los inscribí, ¿cómo los voy a cambiar de escuela? Bueno, ya regresamos. El próximo martes tenemos un programa muy interesante para muchos especialistas, sobre todo en el área de la salud mental. Hablar de los miedos en los niños y en las niñas es muy importante porque desde luego nos enfrenta a la vida y cómo vamos a ir resolviendo todos estos conflictos que se nos presentan conforme vamos creciendo, porque nuestros miedos no son los mismos a los 6 años que a los 8, ni a los 10 y evidentemente mucho menos a los 30 o 40 años. Así es como podemos ir viendo un desarrollo en nuestra personalidad. Pero ¿cuándo serán entonces buenos estos miedos y cuándo podría presentarse en realidad ya un problema para el desarrollo en la vida de cada niño y de cada niña? De esto vamos a hablar entonces el martes de la próxima semana, 9:30 de la mañana, y para venir aquí al estudio entonces puedes marcarnos al 5341 1193 y 5341 4687. Vamos a ver a continuación una cápsula acerca del lunch escolar. Hola, soy Adelaida, soy nutrióloga y hoy nos toca elaborar un menú delicioso para los niños. Vamos a hacer empanadas de queso con jamón y vamos también a preparar un complemento de palomitas de maíz, unas ricas jícamas y una fruta de la temporada. Los ingredientes son pasta de hojaldre, una rebanada de jamón de pavo, una rebanada de queso amarillo y para su complemento requerimos una taza de palomitas, una pieza de fruta de la temporada, jícama rallada con limón y chilito y agua simple. Entonces, esta es la pasta de hojaldre, ustedes la van a encontrar en la zona de pastelería. Se vende por kilogramo y está lista para que nosotros la preparemos. Esta preparación es muy divertida porque nuestros hijos pueden participar con nosotros. Vamos a esparcir un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo. Vamos a poner nuestra masa y vamos a tratar de extender. Si la masa está demasiado pegajosa, hay que poner un poco más de harina. Y si está demasiado dura, hay que poner un poco más de agua. Los niños en esta parte se divierten muchísimo. Y después vamos a tomar cualquier molde, esto no es ningún problema. Ustedes pueden elegir el tamaño que más les convenga. Fíjense con qué facilidad puedo yo cortar la masa. Corto la masa y queda precisamente el círculo que voy a necesitar para hacer mi empanada. Fácilmente pongo mi rebanada de
queso amarillo, la voy a cortar a la mitad con mis propias manos o que el niño lo haga y lo voy a poner de un lado y del otro de mi empanada. Voy también a tomar mi jamón de pavo y la voy a poner en extensión. Lo voy a doblar como si fuera una quesadilla de las que hago en mi comal. Y hay dos maneras. Si ustedes tienen este tipo de cortadores para empanada, pues nos puede ayudar a que la empanada quede con un corte en la esquina muy bonito. Ahora, si no lo tienen, no hay problema. Se puede hacer la misma forma que vamos a ir logrando con un tenedor. Aquí tenemos la empanada en su preparación antes de meterse al horno. Ahora, para que se vuelva más, que nos invite a comerla más, que tenga un color brilloso, sabroso, que se nos antoje en el recreo, podemos ponerle yema de huevo con una brochita, esparcirlo por un solo lado, el que se va a dorar en el horno. Ya para entonces tenemos precalentado nuestro horno a 350 grados y en una charola lo metemos al horno y el resultado final es este. Miren qué rico. Este sería el equivalente al sándwich o la preparación más fuerte que normalmente llevamos a nuestros lunches, pero siempre un complemento hace muy agradable y muy equilibrado nuestro lunch. Para eso podemos complementarlo con unas palomitas de maíz, más o menos lo que equivalga a una taza. Esto les va a dar energía. Les vamos a complementar con unas ricas jícamas con limoncito y chile. Lo ideal es que el limón venga partido dentro porque si no se amarga a lo largo del día. Y con nuestro vasito de agua y nuestra fruta de la temporada, que en este caso es una manzana que hace resaltar el color de este lunch. Bueno, como se fijan, son cantidades adecuadas para los niños, está equilibrado, está con diferentes texturas y colores, no se nos va a aguadar, no va a llegar el niño y va a ser otra cosa de la que preparamos en casa. Y con este le podemos dar una buena recomendación, que van a llegar sus contenedores vacíos a casa. Y es que si no se lo come, desde luego nuestro hijo o nuestra hija, seguramente un compañero le va a entrar también a ese lunch y va a llegar vacío. Oye, bueno, y además decías, Cristi, también durante la cápsula, difícilmente tenemos No, bueno, el todas tiempo las mamás para que preparar están todo aquí eso. dicen Así que es. ellas no la pueden preparar en la mañana. Imagínate, ¿a qué horas te pones a hacer? Pero en la noche las puedes preparar y después ya dárselas en el... Pero en la mañana córrele a hacer empanadas aparte de vestirlos y peinarlos y ir al... No, tampoco. Bueno, hay un comentario muy interesante que queremos darle lectura. Patricia López Ramírez nos dice, deberían enfocarse en la educación pública y dejarse de utopías de cómo queremos que los niños se desarrollen. La realidad es que llevamos a nuestros hijos a la escuela pública menos peor y más cercana a donde vivimos, aunque a veces esto implica una hora de transporte público también. ¿Cómo podemos ayudar a mejorar el aprendizaje con maestros intransigentes y prepotentes que tienen mala ortografía, pobres conocimientos en ciencias básicas y aún así califican más? Espero que pasen mi comentario. Bueno, pues te agradecemos mucho tu comentario. Habíamos invitado a una especialista por parte de la Secretaría de la Educación Pública, Mara Robles. Sin embargo, desafortunadamente no pudo estar esta mañana con nosotros para darle precisamente salida a todos estos comentarios y preguntas. Y que nosotros no lo podemos hemos hecho porque pues no somos los expertos o los especialistas de la SEP, pero tú tenías acerca de esto, a propósito de eso, Miguel Ángel, un comentario acerca de la importancia precisamente de la Hay algo educación. que me parece que es esencial. Estamos pensando mucho en cuánto vamos a gastar en útiles, si los útiles se utilizan, si se llenan los libros, etcétera. Me parece que habría que pensar que en educación lo fundamental es que los chicos aprendan, que haya una situación tal que favorezca el aprendizaje de los chicos. Entonces, si debo utilizar más libros, más computadoras o lo que sea, eso no es lo relevante. Lo relevante es, ¿está aprendiendo el chico? ¿Qué tipo de ocasión estoy gestando para que el chico aprenda? Muchas veces lo que ocurre es que las experiencias de aprendizaje, y se lo pueden preguntar a nuestro invitado infantil o a alguna de las chiquitas que están por aquí entre el público, las experiencias de aprendizaje no existen, las clases son tediosas, son aburridas, porque no hay variedad, porque no hay un enriquecimiento. Hablando de museos, de ir al cine, etcétera, etcétera, bueno, pues hay que ver que los recursos que estén dentro del aula contribuyan a que los chicos tengan diferentes y más variadas experiencias de aprendizaje. Claro, en ojo, matemáticas, es que en eso física, está en un poco ciencia, ¿no? separado, que es lo que Lilia decía, ¿no? O sea, la educación, digamos que teóricamente nos habla de una educación más lúdica, mejor, donde los niños participan más, pero en la práctica no lo estamos viendo así. Y eso ocurre por lo siguiente, Cristina, porque no los estamos comportando como un pueblo con imaginación. Exacto. Estamos por hablando, eso- ahora, dame un segundo, Ah, sí. estamos hablando de un pueblo que se conduce pensando primero en la parte material. Estamos arrastrando la carreta de cuánto voy a gastar, etcétera. Pero ¿por qué no pensamos en lo esencial? Lo esencial es que nuestros chicos tengan nuevas habilidades, conocimientos
para que puedan salir adelante en la vida y para que puedan disfrutar la vida. La vida no es una carga, la vida no es una dificultad, la vida es algo que se puede experimentar de maneras muy simples. Yo recuerdo haber sido muy feliz jugando en la calle con una pelota y eso se puede rescatar. Pateado, ¿te la parte acuerdas? esencial, en los recreos, etc. Entonces, dentro del aula, el maestro con imaginación. Claro. Mi esposa Se es una puede maestra llevar. de una escuela pública. Aparte, Deme un segundo. ¿saben Termino. qué? Una Además, cosa hace falta importante. una experiencia, Cristina, que les permita a los chicos aprender en un ambiente rico. Y eso, el maestro no tiene que tener los grandes recursos. No, yo eso lo entiendo perfecto, pero bueno, también otra cosa que a mí me gustaría que sí se quedara, porque ya estamos al final del programa, es que los papás sí tendríamos que participar de alguna manera. por supuesto. O sea, de repente sí creemos que porque estamos en una escuela pública, de repente no tenemos que participar. Y ¿sabes qué? Aquí Olga nos va a dar un ejemplo en el cual los papás se pusieron todos de acuerdo, Olga, ¿y qué lograron? Así es, en esta parte de los grupos de niños sordos, los papás, gracias a los papás, y aquí hago una mención especial a todos los que tuvimos, nos apoyaron. Nos apoyaron, logramos tener unos salones, ¿verdad? Logramos tener material didáctico. Les pedíamos a los papás y ellos sabían que iba a ser para sus hijos y todo lo lograban. Lámparas, porque no teníamos buena iluminación, pizarrones. Los padres realmente nos ayudaban a comprar artículos de limpieza también. Es que saben que yo creo que eso también es importante, ¿no? Ok, sí, yo quisiera tener una educación mejor, yo quisiera que México estuviera mejor, ¿qué hago yo para que México esté mejor? Oye, Cristi, a mí me parece muy importante el comentario que acaban de leer hace un momento, porque justo la palabra clave es utopía. Yo creo que no se puede aprender si no se cree en una utopía. Y la escuela tuvo su significado importante cuando la escuela representaba una utopía, que quiere decir hacer posible lo imposible. Si nosotros no recuperamos el gusto por la escuela, lo transmitimos como un sacrificio, como un deber, entonces desvirtuamos el sentido que tiene la escuela. Entonces hay que recuperar esa esperanza. Cuando dicen, jugábamos en la calle y aprendíamos en la calle, no aprendíamos competencias, perdón, las competencias eran una consecuencia, pero teníamos esa esperanza de formarnos para tener sentido en la vida, para salir adelante. Entonces me parece que hay que volver a eso. Aquí tengo a Magdalena, y Magdalena tiene la fortuna, o bueno, le está tocando estar cerca justamente en la escuela de sus hijas de lo que sucede con las cuotas, estas extras que se piden, Magdalena. Y tú me estabas comentando algunas cosas que sí hacen con esas cuotas. Bueno, en sí el objetivo de las cuotas es cubrir todos los faltantes. Por ejemplo, en la escuela donde está una de mis hijas, continuamente se están descomponiendo los baños. ¿Por qué? Por los niños, los mismos niños que no les gustó el lunch, va a la taza del baño. Que no les gustó algo, va a la taza del baño. Los celulares se los quitan y van a la taza del baño. Entonces las cuotas se utilizan para esos gastos, para destapar el baño, para arreglar la puerta, para arreglar todas esas fallas que no se pueden manejar por parte del CEP. Y la CEP no les da para todo eso. No da para todo eso. Y que son cosas que yo creo que quisiera mencionar algo ahí. Adelante, yo creo que este es un importante foco rojo de cómo estamos educando. O sea, niños que van y tiran el lunch a la taza del baño, se está hablando de un problema fuerte de educación en casa y en la escuela. Niños que quitan celular para irlo a tirar al baño, te está hablando de un problema en casa, en la escuela, te está hablando de un problema de agresión. Claro. Que estamos disfrazándolo un poco, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí valdría mucho la pena que sí nos organicemos. Y en relación con el comentario que hacían por redes, yo creo que aún yendo a la escuela menos peor como la manejó, fue una elección, ¿sí? Y debió haber respondido a criterios que estableció. Y en esa condición tiene uno derecho y no derecho, obligación de intervenir. Sí, claro. ¿Sí? Oigan, desde la vamos a sacar que te algunas toca, otras claro. llamadas porque ya estamos al final. María Eugenia, de aquí del Distrito Federal, dice, considero que a los niños no se necesita darle todas las cosas materiales. A mí me dio muy buen resultado criar a mis hijos en la austeridad. Ese es un comentario que nos hace. Virginia Domínguez, considero que las invitadas no están respondiendo limitadamente las respuestas de los televidentes. Además de esto, le dan muchas vueltas a dichas respuestas. Por otro lado, hablan mucho de las escuelas privadas y no mencionan casi nada de las escuelas públicas. Las cuotas voluntarias, por entre comillas, se han vuelto obligatorias para cubrir necesidades que deberían ser cubiertas con el presupuesto que la CEP les proporciona a las escuelas, que es justo lo que acabamos de comentar. A los padres de familia se le pide que vaya a lavar, a pintar, a reparar lo que haga falta. ¿Dónde queda la gratuidad
gratuidad de la educación, según la Constitución mexicana, es una falacia, ¿no? Es un poco lo que hemos estado comentando. Y bueno, ella nos hace este comentario. No sé si me permitas. Claro. Yo creo que hay que hablar también de ser como más proactivos, ¿no? Sí. Es decir, no todo verlo negro, porque si todo lo ves negro, como decía bien aquí el maestro en Humanidades, pues sencillamente no disfrutas de la vida, ¿no? Porque todo es un problema, todo está mal hecho, la culpa la tiene fulano, sutano, pero no nos corresponsabilizamos de estas situaciones, Claro. ¿no? Yo creo que hay que ponernos a trabajar en equipo, yo creo que hay que tomar decisiones, yo creo que hay que jerarquizar decisiones, yo creo que hay que tomar las riendas y cuando no estamos de acuerdo en algo, levantar la voz y decir, oiga, vamos a organizarnos porque algo está pasando. No quiero exigir cuotas, quiero permitir que las cuotas realmente bajen a lo que tiene que bajar, bueno, pues hay que ponernos a trabajar. Digo, difícilmente albergar, la economía de 236,000 escuelas que hay en la República Mexicana, es complicado mantener el costo económico, Claro. O sea, no es una cosa sencilla. Y agarrar y decir que te cuesta 150 pesos anuales, que te los gastas, te vuelvo a decir, que te los gastas en una ida a la tienda comprando chucherías. O sea, perdón, pero si el gasto que me va a implicar la educación de mi hijo, parte de la educación de mi hijo, porque vuelvo a decir que la educación viene desde la casa, la parte formal, si nada más me va a implicar 150 pesos, perdón, pero yo sí los desembolsaría. Y además muy importante esto de la corresponsabilidad, desde luego, hoy en día nos involucra o nos responsabiliza mucho más a mamás y papás, porque hablábamos también de las distintas inteligencias que tiene cada niño y cada niña. Esto antes no lo sabíamos y no podíamos, pues, tal vez participar un poco más. Hoy en día sí tenemos muchas labores que hacer los papás. Y es porque estaba la educación centrada en el maestro. Y no en los estudiantes. Pero si tú volteas hacia los estudiantes, te das cuenta que tienes enfrente de ti diferentes inteligencias, diferentes estilos para aprender y que no puedes recetar a todos los niños la misma medicina, ni les puedes dar la misma educación. Entonces, si a cada niño le corresponde un diferente estilo, pues hay que generar experiencias de aprendizaje que respeten la diferencia en los estilos y en la forma de aprender, ¿no? Yo creo que Oye, nos están, bueno, ya estamos al final. Quiero saber qué debo hacer para que me regresen el monto total que pagué por la inscripción de mi hijo en una escuela particular, porque solo me quieren regresar el 50%. Híjole. A ver qué firmó. A ver qué firmaste, ¿no? Yo creo que eso es importante. Dice María Teresa Jiménez, mi hijo estudia la secundaria de gobierno Jaime Nuno, en el municipio de Coacalco. Mis respetos para el plantel, los alumnos van uniformados, el nivel académico es muy bueno, pero lo más importante es que como padres debemos involucrarnos, estar al pendiente de ellos, apoyarlos para mantener el lazo de comunicación, respeto hacia ellos y sobre todo ponerse límites y como resultado vamos a tener chicos de provecho. María Teresa, muchísimas gracias por tu comentario y creo que con este comentario nos podemos quedar, que ya es el final del programa. Agradezco muchísimo a todas las personas que vinieron a este programa a comentarnos, bueno, pues sus casos, a todos los especialistas que están aquí con nosotros. Gracias. Y sobre todo, bueno, pues desearles un maravilloso regreso a clases. Creo que va a ser un muy buen año escolar si nosotros ponemos en práctica todo lo que aquí nos dijeron los especialistas, estar cerca de nuestros hijos y cuidarlos y saber para qué los estamos educando. Recuerda que me puedes encontrar en las redes sociales, mi Facebook es Cristina Jauregui, ahí podemos platicar durante la semana. Nos vemos la próxima semana aquí. Recuerda que en Diálogos de Familia vamos a estar aquí todos los martes contigo. Gracias por estar siempre. Hasta luego.